XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En su tinta radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a En su tinta radio, en esa radio 97.3 del FM, radio rabiosamente digna, radio comunitaria, la radio estrella del oriente del Valle de México. Y hoy es pues ya sábado 13 de diciembre de 2025. Acabamos de pasar las fiestas guadalupanas y bueno, pues ya preparándonos para esto que le llaman el Maratón Guadalupe Reyes, que ya muchos se lo llevan hasta, decíamos la otra vez, y no lo tome a mal, por la palabrota que voy a decir, pero es Guadalupe Madres, porque se van hasta el 10 de mayo con el festejo de la mamá. Así que bueno, espero que esté teniendo un muy buen sábado. Estamos en vivo desde el Centro Regional de Cultura de Ciudad Nezahualcóyotl, donde la estación tiene su dirección. Y bueno, saludamos, aprovechando, a nuestra directora Rocío Román, a Abraham, que está en los controles, muchas gracias Abraham, y a las coordinadoras y coordinadores que hacen posible que este programa esté al aire. Hoy me da muchísimo gusto saludar en la coconducción a un compañero, amigo, colega, pero además buen periodista, Daniel Samperio. Te saludo con mucho gusto, Daniel, ¿cómo estás? Maestro Francisco, muchísimas gracias, muy bien, pues contento de regresar otra vez a cabina después de 2 semanas de ausencia. Ah, sí, la semana pasada no estuvimos, ¿verdad? Sí, cierto. Ya tenía tiempo. Incluido yo. Sí, la semana pasada, bueno, no, yo sí estuve. Sí, así es, con el maestro Porfirio, claro, a quien por cierto le mandamos un gran saludo. Así es, recuerde usted que hacemos este programa a nombre de los poetas en construcción, aquí en su tinta radio, donde se nos da pues especial hospitalidad por parte del colectivo En esa radio. La verdad es que una vida de colectivos muy intensa, muy solidaria, de muy buenos proyectos en común. Y bueno, por eso saludamos a Porfirio, que es el fundador del grupo, y a cada uno de las y los integrantes de los Poetas en Construcción, donde quiera que estén. Si están escribiendo en este momento, les deseamos que la musa o el muso o lo que sea llegue en buena lid y se siente ahí al lado y se deje ser y se deje hacer y logren muy buenas letras. Bueno, pues hoy les traemos un programa muy interesante. Si usted está siguiendo nuestras redes, ahí pudo haber visto, bueno, las redes de la estación, en esa radio, en Facebook estamos en esa radio 97.3 FM. Así es. Y en cabina también nos puede seguir en el 55 22 28 01 33. Si tiene algo que reclamar antes de que termine el año, pues hágalo sin ningún problema. Aquí recibimos sus quejas, denuncias, pero también sus muy bonitas palabras. Decía yo, si usted ha visto las redes de la estación, ahí podrá ver que hoy vamos a dedicar un programa a 3 temas muy, muy interesantes, y los voy a decir cómo los vamos a abordar, estimado por favor, Daniel. Pues el natalicio de esta semana de la escritora, dramaturga, periodista Elena Garro. Vamos a hablar también del activismo cultural. Correcto. Que se da en algunos espacios, venturosamente espacios municipales, espacios locales, que cambian, que transforman, que hacen la diferencia en lo que tiene que ver con las convivencias, con el desarrollo armonioso de una sociedad. Y bueno, también vamos a hablar de la Feria Internacional del Libro, una asomadita a este evento internacional de gran envergadura en el mundo literario, algunas cosas que pasaron ahí, algunas que bueno, como todo, ¿no? Son muy buenas como por ejemplo el presidente López Obrador, que nomás anunció una fecha antes, muy curioso, ¿verdad? Sí, como es amo de la mercadotecnia, unos días antes anunció que venía su libro, llegó su libro
y se acabó su libro ahí en la feria. Pero bueno, estos detalles y otros más con relación a la feria los vamos a estar tratando en esta emisión. Así que, Daniel, pues bienvenido nuevamente y creo que va a ser una buena emisión. Así es, maestro. Es una emisión muy diversa, muy variada en torno al mundo de la literatura, pero ¿qué le parece si comenzamos con Elena Garro? A ver, Cuéntanos todo de Elenita. Quien precisamente el pasado 11 de diciembre conmemoramos aquí en el país, su natalicio número 109. Y es muy interesante toda la trayectoria de Elena Garro, por momentos trágica, por momentos luminosa. Durante muchos años arraigada o bajo la sombra, aunque ella no lo quisiera así, del escritor y poeta Octavio Paz. Sin embargo, estos tiempos que estamos viviendo son nuevos en cuestión de reivindicación del papel de la mujer en muchos aspectos. El literario, por supuesto, no es la excepción. Considero que ha habido un esfuerzo muy interesante en recalcar en recalcar los nombres de nuestras escritoras, que por cierto hay muchísimos. Sí. Y que bueno, lamentablemente Elena Garro durante muchos años, tanto en el exilio como años anteriores a este, pues bueno, fue, digamos, apartada de los reflectores, duramente criticada por diversas posiciones que tienen que ver, por ejemplo, con el movimiento del 68. Uh-huh. Y bueno, pues ya como comentaba en el principio, por la figura de Octavio Paz, que bueno, para quien no lo sepa, pues fueron esposos. Uh-huh. Y que hoy retoma con más fuerza Elena Garro. Estamos viendo cada vez más presencia en las librerías. Uh-huh. En Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, hay stands dedicados a las mujeres en la literatura mexicana y pues bueno, Elena Garro está ahí. De Elena Garro, ¿qué podemos decir? Bueno, de principio, pues originaria de Puebla, aunque la mayor parte, digamos, de su infancia, adolescencia, pues la vivió en Guerrero. En Iguala. Así es, en Iguala, Guerrero. Y posteriormente se traslada a la Ciudad de México, estudia Filosofía y Letras en la facultad, precisamente, que lleva el mismo nombre. Y bueno, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, como siempre lo ha sido, pues se encuentra con un círculo intelectual muy interesante, con una generación de jóvenes, imagínense, ¿no? En aquella época tan vigorosa, tan intelectual. A mí me parece una de las generaciones más brillantes de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, ahí es donde conoce. Estamos hablando de fines Paz. De los 30. Correcto, fines de los 30. Prácticamente la conformación de la universidad, de Ciudad Universitaria, sí. Todo esto es fabuloso. Sí, digamos que se acercaban hacia eso. Uh-huh. Bueno, sé que traes algunos más datos, pero comentar. No, por favor, de familia española, uh-huh. Por el lado del padre, la madre de Chihuahua, Navarro, se apellidaba, su uh-huh. mamá, Navarro. ¿no? Pero ella nacida aquí en Ciudad de México y viviendo su niñez, en efecto, en Iguala, Guerrero, lo que eso uh-huh. le ha significado pues, para traerse desde la infancia a esas realidades. Correcto. Luego llega, en efecto, a sumarse a la universidad. De hecho, cuando conoce a Paz está en ese círculo, uh-huh. y ya lo platicaremos un poquito más adelante, pero además fue coreógrafa universitaria ahí uh-huh. en la facultad. Sí. Es decir, era una chica, en ese entonces 19, 20 años, porque creo que se casa como a los 20 años ella, uh-huh. una chica de esas vidas soñadas, déjame lo digo así, en esas épocas, okay. donde está muy instalada en el mundo académico, uh-huh. Ya se mete a la infraestructura o a la vida de la universidad por ser esta coreógrafa universitaria. Uh-huh. Y luego, bueno, ya empieza por ahí a pergeñar sus primeros tránsitos dentro del periodismo, porque ella luego tiene muy buenas colaboraciones con medios culturales de la época, sobre todo. Lució mucho por sus entrevistas. Yo le recomiendo, si usted puede,
buscar entrevistas de Elena Garro a personalidades incluso como Frida Kahlo. Claro. Digo, sobre todo para quienes son estudiantes de letras, filosofía, periodismo, comunicación en general, vean la peculiaridad de sus diálogos de Elena, ¿no? Estamos en un contexto donde en efecto la mujer venía abriéndose paso con muchas dificultades, pero ella brillaba por su genio, como bien dijiste, por su inteligencia harta. Pero ¿qué más podemos seguir diciendo de ella antes de ir como a su literatura? Sí, claro que sí, maestro. Bueno, sin duda la parte personal, digamos, no es que su infancia o su adolescencia no fueran relevantes, sino que a partir de que estudia filosofía y letras en adelante, bueno, es toda una vorágine de acontecimientos muy duros, ¿no? Pero bueno, precisamente esta residencia, digamos, en Iguala, cuando vivió ahí, mermó en Elena Garro para abordar ciertos temas. En aquella época también estaba muy en boga el tema del mundo indígena, por ejemplo. El tema, por supuesto, ella siempre planteó el tema del feminismo, el tema de la emancipación de la mujer en muchos aspectos, abusos de poder, por supuesto, también. Y como usted lo comenta, aunque precisamente eran sus temas principales, lo supo plasmar muy bien gracias a su capacidad como multidisciplinaria. Lo mencionó muy bien, considero es una dramaturga innovadora. Varias. A las carreras que mencionó, a las disciplinas que mencionó, yo creo que también podríamos agregar por ejemplo, a los jóvenes estudiantes de teatro o dramaturgia, no sé cómo. Sí, tienes razón. Cómo ahorita lo tenga la universidad, la carrera como tal. Pero bueno, por ejemplo, yo aquí destaco 2 obras principales, no la gran obra que es Los recuerdos del porvenir, vamos un poco antes, pero por ejemplo, Un hogar sólido, ¿no? Una obra de teatro. Correcto. Poderosa, sí, creo que es de las primeras. Exactamente. Para más o menos darle un poco de contexto de qué va, bueno, habla de la imposibilidad de escapar del pasado, la manera en que los muertos siguen dialogando con los vivos, los personajes habitan una tumba familiar y conversan como si la muerte fuera apenas una continuación de la vida. Están sus primeras semillas del realismo mágico, del que seguramente vamos a hablar. Fíjate qué interesante, aprovecho también que tengo la voz o que la arrebato, porque en efecto, una de las, digamos, de las pocas cosas que los críticos le conceden, vamos a decir los críticos tradicionales, porque hoy hay una Elena Garro Reloaded, ¿no? Pero que le conceden ella cuentagotas, hoy más, es esta participación cimental en el realismo mágico, y se puede ver en esas obras de teatro. Ahorita justo lo que decías, ¿no? El tema de la muerte, por ejemplo, no como algo liso y llano, sino como esta recreación que, ¿cómo lo leías en tu texto? Una imposibilidad de escapar del pasado y la manera en que los muertos siguen dialogando con los vivos. Exacto, bueno, ahí está. Esa narrativa me suena mucho, por ejemplo, a Pedro Páramo. Sí, o 100 años de soledad también. Sí, o Aura de Carlos Fuentes, exactamente, por ejemplo, ¿no? Bueno, qué bien. Bueno, ¿qué más hizo Elenita? Esa fue una de las obras más sonadas que les recomendamos que lean, claro. Totalmente. Traigo 2 también. ¿Sí? Los perros y la otra, La señora en su balcón. ¿Qué aborda Elena Garro en estas obras? Bueno, la violencia contra las mujeres, el abuso patriarcal y la complicidad social que normaliza precisamente estas prácticas. Entonces, que no nos vengan. Fíjate, ¿desde cuándo está denunciando esto? ¿Estamos qué, en los 50s ahí? En los 50. Fíjate nada más, 75 años después. Totalmente, y precisamente justamente estas posturas le traerían ciertos problemas con la crítica en aquel entonces, ¿no? Sí. Tal vez para los críticos de aquel entonces era una mirada completamente disonante de lo que vivía el país en aquel entonces, ¿no? En
en una literatura, pues bueno, claramente De hombres. dominada por los hombres. Así ¿no? es. Digo, De grupos culturales formados por hombres, esencialmente. Totalmente, salvo algunas excepciones, por supuesto, no sé, una Rosario Castellanos, que bueno, siempre brillaba con luz propia, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, aquí es importante mencionar que ya tiene como esas pinceladas políticas, digamos que es un intento de desnudar. Política sin hacer política, a diferencia de, por ejemplo, Paz, que abiertamente expresaba posiciones, abiertamente tomaba, digamos, relaciones que iban a tener una finalidad específica de todo eso. Ella, vamos a decirlo así, sin querer queriendo al inicio, ya planteaba, hacía planteamientos que claramente desde un estilo político eran muy, muy valiosos, como ahorita lo estamos viendo con el tema de género, igualdad de género, etcétera, etcétera. Totalmente, pero bueno, maestro, ¿qué le parece si vamos a un corte rápido y regresamos en su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM? Muchas gracias, aquí seguimos. Vamos a un corte de estación. En su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. En nuestros aeropuertos se cuentan y se crean historias. Aquí los abrazos te esperan, los sueños despegan y las distancias se acortan. Porque volar no es solo llegar a otro lugar, también es volver a lo que amamos. En cada vuelo, en cada regreso. Grupo Mundo Maya, Gobierno de México. Escuchas Enesa Radio 97.3 de tu FM. Si muevo una mano cae polvo, como el viento levanta polvo de una urna funeraria. Voy cargada de urnas y mortajas. Adentro llevo al mundo sepultado, la infancia, los nombres familiares, los nombres amorosos. Por las noches suben hasta mi almohada rostros de polvo y luego bajan silenciosos. Solo me quedas insepulto tú, escurridizo amigo. Echar tierra y disecar el lago de tus ojos. Romper con otras piedras, las piedras de tus dientes. Hay mucha tierra junto al hoyo, el hoyo reservado para ti, amor mío. Después me pasearé bajo los árboles con el mismo aire serio de un monumento funerario. Panteón particular y yo misma. ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama ese poema de la maestra? Panteón particular, maestro. ¿Qué año? 1956, justamente antes, por ejemplo, de los textos que habíamos mencionado, sí. ¿no? De un hogar sólido, los perros y la señora en su balcón. ¿Cómo extrañamos al maestro Porfirio García Trejo? Caramba, para que nos pudiera comentar, digamos, el análisis formal, poético de este poema que para mí me gusta mucho. Tan pronto me dijiste, lo traigo esto de una selección de varios, dije ese, claro. Y vean otra vez los trazos. Yo lo digo muy, muy por arriba del análisis, porque apenas que es Porfirio el que trae todo este conocimiento tan específico, sobre todo las corrientes literarias de la época, los grupos literarios que había, las influencias, en fin. Pero ve las figuras a las que recurre. Golpear, digamos, la piedra de tus dientes, ¿no? Por ejemplo, bueno, tan solo meterse al panteón y verse como un monumento funerario y mucho esta recurrencia a los recuerdos de la infancia, lo que se ha sido nos constituye y se ve con cierta nostalgia, pero justo por verlo con esa precisión, con cierta nostalgia, pues lo revigoriza, lo vuelve actual, ¿no? Y bueno, como es la poesía, como es la buena poesía en este caso clásica incluso, nos da la posibilidad además de mantener una estética siempre viva, ¿no? Siempre disfrutable. Pero bueno, ¿qué más de ella? Bueno, antes de continuar con ella, tengo otro poema que me encantaría leer. A ver, claro, por supuesto. Se llama Reproches a mi lengua. Dice: esta lengua que duerme dentro de mi boca, gata egoísta que nunca dice la palabra justa. Esta lengua puñal que mata lo que amo,
puñal que me traiciona y que me hiere, espada que desata tempestades, temblando está en su punta, entre gotas de sangre, la palabra concordia. Esto fue en 1949, Reproches a mi lengua. ¿Qué tal, maestro? No, muy bien, entre gotas de sangre, la palabra concordia. Decía, ahorita la nombraste, a Rosario Castellanos. Uh-huh. Hay un fragmento que se le atribuye que dice, conmigo no juegues con las palabras. Algo así, no estoy diciendo literal, conmigo no juegues con las palabras. Porque si me dices fea, estoy fea. Si me dices tal, es tal. Si me dices amor, me dijiste amor. O sea, ¿no? No, caray. No, bueno, me recordó eso. La palabra concordia, con todo lo que implica. Bueno, no sé si lo dijo ahí sí, desde el plano, digamos, de la vida en pareja, de la familia, de la sociedad, en fin, pero bueno, no son palabras fáciles y no hay que echarlas en saco roto, ¿no? Correcto, maestro. Y bueno, ¿qué le parece si pasamos a la parte narrativa? Y nos vamos a la parte narrativa con, yo creo que lo que marca un antes y después, y un después en la vida de Elena Garro, que es Los recuerdos del porvenir. Qué barbaridad. El mayor aporte de Elena Garro al realismo mágico, Sí, antes de que Sí. se acuñara el término. digamos que se le viera institucionalizado, por decirlo de algún modo. Exactamente. Claro, habrá estudiosos que nos lo dirán, no, desde los 30 ya había, ¿no? Este tipo de piezas, etcétera. Y bueno, nosotros estamos sujetos al estudio histórico de la lengua, de la literatura y todo esto. Y bueno, tenemos una llamada. ¿Quién tiene el qué? ¿Quién tiene en este momento el micrófono? Estás en su tinta radio, por favor. Ya, se nos chivió. Bueno, vamos a esperar Bueno, que vuelva a llamar. Esperemos Es que resulta que Abraham está muy pendiente. Ahorita también de varias situaciones más. Vamos a intentarlo otra vez. Muy buenas tardes, estás en su tinta radio. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo está, don Martín? ¿Qué dice? Buena tarde. Gracias, se lo apreciamos. Gracias por su llamada. Pues ya vio de quién estamos hablando. ¿Qué referencia tiene usted de ella? Uh-huh. La primera obra se la atribuye más a García Márquez. Sí. Del boom latinoamericano, ¿verdad? Sí. Pero también tiene una novelita corta que se llama El primer amor. Sí. Fíjese, qué bueno, ahí ya nos dio una recomendación. A ver, no todo es el recuerdo del porvenir, sino el primer amor, dice usted. Así es. Y yo ahorita voy a hablar de otro también pequeño, que también se lo recomiendo mucho, que se llama Memorias de España. Ese es de 1937, era muy joven cuando lo escribió, pero ahorita va a escuchar por qué es que lo voy a referir. Pero bueno, le quisiera preguntar, aprovechando que está con nosotros, hablemos del ocaso de Elenita. ¿Usted cómo lo tiene, cómo lo percibe? Sabemos, decirlo a nuestro auditorio, ella se autoexilió muchos años, 10 años incluso pudo estar fuera de la escena pública mexicana por distintas razones. Digo, no nos va a dar la mesa para estar hablando de todo, pero tenía que ver con razones políticas, tenía que ver con el esposo en su momento, Paz, estos destierros necesarios para ella también tomar fuerza mental y emocionalmente. Termina de regreso aquí en una casa en Cuernavaca. Pero usted, ¿qué nos puede decir de su final? ¿Qué imagen tiene de su final de ella? Es triste porque para la grandeza de la escritura y de las posturas, ahora sí que feministas sobre todo y políticas, y a la sombra de Octavio Paz, Sí. pues no, la verdad no es como para que hubiera tenido un final triste, porque fue muy grande. Sí, y
fíjese, sí, lamentable, tal vez, no sé, bueno, habría que ver hasta dónde también sufrió o vivió, digamos, esta indiferencia desde el Estado. Apoyo sí lo vendría teniendo, digamos, este apoyo, cuidar de ella, ¿no? De ella y de su hija, ¿no? Pero esta parte de buscar mantenerla vigente en lo que ella sabía hacer, que era la literatura, que era la creación literaria y todo eso, creo que ahí la descuidamos. Y bueno, todo el tema de salud mental que se le vino encima y que era lo que más se destacaba, ¿no? Al final de todo esto. Quise hacer ese contraste, don Martín, para invitar a nuestro auditorio a que la podamos reivindicar leyendo obras como la que usted ya mencionó, que nos hizo el favor, El primer amor, esta gran obra narrativa, Los recuerdos del porvenir, Memorias de España, en fin, yo creo que debe tener una decena de libros más, Dramaturgia otra decena, en fin, donde veamos la plenitud de esta poderosamente imagen de mujer feminista, mujer mexicana de su tiempo, híjole, apasionada, harto apasionada, en fin. Le agradecemos mucho la llamada, don Martín. Estése muy pendiente. Seguramente aquí nos vamos a ver la próxima semana. Nos están mandando a corte. No, tenemos 3 minutos. 3 minutos. Entonces, don Martín, ¿algo más que nos quiera decir con relación a doña Elena? Como no, también hace algunos años, ahí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fuimos a apreciar una obra de teatro, Los árboles, también de Elena Garro. Claro, sí, cierto. Los árboles, sí, como la tercera, cuarta que tuvo. Pues mire, qué bueno que conoce la obra y qué bueno que nos la puede estar recomendando. Le agradecemos mucho la llamada nuevamente y seguimos en contacto antes de irnos a las vacaciones. Como no, abrazo para todos. Gracias. Felicidades. Muy buena tarde. Gracias, don Martín. Hasta luego. Pues sí. Totalmente. Primer amor, justamente, novela corta. Sí. Como en su tinta radio también hacemos recomendaciones, incluso para mí también me llevo Primer amor para leerla. Pues esta Navidad. Rápidamente una sinopsis. Explora un amor trágico y realizable ambientado en la Francia de posguerra, centrándose en la relación entre una madre joven y su hija en vacaciones y prisioneros alemanes casi niños. O sea, ella con su hija Elena viviendo en Francia. Justamente, sí. Se me hace que va a terminar autobiográfica. Digo, yo no la he tenido el gusto, pero bueno, la estaríamos viendo. Antes de dejar el tema, yo rápido quiero comentar esta obra de Memorias de España. Fue por un viaje que hicieron a un encuentro de escritores antifascistas. Okay. Y claro, pues al frente, entre ellos Octavio Paz, evidentemente. Y ella ahí cuenta pues las memorias de cómo hacen este viaje, minucias de acompañantes, personajes, grandes personalidades, imagínate, de ese entonces que iban con ellos, que eran organizadores ahí en España. No voy a decir nombres porque no acabaríamos, pero de cada tramo de viaje ella va diciendo con mucha tino ligero, lo que sucedía, y entonces haz de cuenta que les va quitando la corbata, les va quitando el sombrero, les va quitando los abrigos, ¿no? Los va encuerando de algún modo, que digamos que es una crítica al mundillo intelectual. Termina siendo una crítica al mundillo intelectual. Hay una narración en una ciudad donde llegan, haz de cuenta, van en una combi, hoy sería así, en un colectivo, y pues la gente los ve llegar. Y pues ya saben, los grandes escritores, todo eso, pero la gente no necesariamente tenía que conocerlos, ¿no? Entonces, claro. Dice, hagan de cuenta que nos vieron llegar como payasos, que veníamos a una función de circo, ¿no? Y entonces a cada uno le hace ver su rol, ¿no? Tal, con su cara regordeta, entonces era tal, y tal, con su siempre circunspecto, flaco, delgado, alto, pues era tal, ¿no? Y tal, ¿no? Y entonces, esta mirada con estos anteojos de ironía, ¿no? Y después lo dice, es que yo era una chiquilla ahí, ¿no? Prácticamente, entonces me divertía mucho ver todo eso. Y luego cuenta, ya rapidísimo, estos disputas. Ya sabes, si has estado en alguna reunión de
intelectuales, pseudointelectuales, todo eso, ¿no? Totalmente. Ya sabes, al calor del vinito y que pásame pásame la lata de atún y la galleta saladita porque no alcanza para más, y entonces ya sabes, Sí. pues empiezan las discusiones de quién iba a hablar primero, cómo iba a ser el programa, ¿no? Todas estas cosas baladís, Totalmente. las que uno se mete, y pues ella, no puedo decir la palabra, pero muerta de risa y cuenta todo este tipo de cosas. Digo, estoy exagerándolo, claro, son memorias muy ricas, también hay una enseñanza pedagógica para escritores que van a estos movimientos, que disfrutan de pues trascender sus fronteras, tener un nombre internacional, traer un planteamiento, en fin, claro, está también la otra parte, pero esta parte que termina siendo irónica, jocosa, de tino ligero, a ver qué les parece. Memorias de España de 1937. Y bueno, con eso creo que nos vamos a ir a otro corte, ¿va? Correcto, nos vamos rápidamente a un corte. Están en su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Muy bien, perfecto. Vamos a un corte de estación. En su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. Garrapata detectada. Peligro activado. Las garrapatas transmiten la rickettsiosis, una enfermedad que causa fiebre persistente, dolor de cabeza, muscular o abdominal y manchas en la piel. Es mortal si no se trata a tiempo. Las garrapatas pueden subir a tu cuerpo o al de tu perro. También pueden esconderse en tu vivienda. Para prevenirlas, revísate, lleva a tu perro al veterinario y mantén limpia tu casa y patio. Si tuviste contacto con garrapatas y presentas síntomas, acude de inmediato a tu centro de salud. Sin garrapatas, sin rickettsiosis. Cuida tu salud. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. Por favor, maestro Francisco, estamos de regreso en su Tinta Radio. Muchas gracias, pues estamos de regreso en su Tinta Radio, en esa radio 97.3 del FM. Y bueno, un segundo tema que traíamos para hoy hablar es esto que le llamamos el activismo cultural, que se da en espacios sobre todo municipales, locales, y por eso se vuelve un activismo cultural como un motor de la cultura comunitaria. Vamos a tratar de enlazar primero una llamada con el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, a ver si lo tenemos disponible. Doctor Pedro Isnardo, parece que ya usted está disponible. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a la orden. Gracias, doctor. Bueno, primero lo vamos a presentar. Doctor Pedro Isnardo de la Cruz es uno de los coordinadores responsables del programa universitario Cultura de Paz y Erradicación de Violencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras cuestiones. Es además académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social, director general de una consultora muy interesante, reciente, que está creciendo muy fuerte, que es Cisne Negro, politólogo, experto en seguridad nacional, en fin, muchas prendas del doctor Pedro Isnardo. Y hoy queremos hablar con él. Doctor, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Queremos hablar contigo sobre lo que es la cultura de paz y cuáles son, si lo queremos ver como sus propulsores, motores que la hacen posible, sea de manera externa o interna a las propias comunidades. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Mira, yo creo que siempre la sociedad, y no es las sociedades actuales, y no es la excepción la mexicana, se tienen múltiples escenarios de respuesta a las diversas violencias que se están presentando particularmente en las últimas décadas y en los diversos entornos de convivencia, sí, en los cuales se desarrollan
las comunidades, ya sea las familias, las escuelas, las comunidades de trabajo y por supuesto en la convivencia en los espacios públicos, entre otros ámbitos, más los que parecen menor, pero que implican la actuación de las autoridades o los distintos niveles de autoridad gubernamental o no, para gravitar los liderazgos a nivel territorial, a nivel institucional y en distintas esferas de actuación y competencia gubernamental o de instancias incluso internacionales con proyectos que traen en su respaldo. El tema central que aboca desde agosto a la UNAM a través de una iniciativa que impulsó el doctor Lomelí, es justo el nuevo programa universitario sobre cultura de paz y erradicación de las violencias que dirige la maestra Leticia Cano Soriano, profesional de trabajo social y quien dirigió la Escuela Nacional de Trabajo Social durante 2 periodos consecutivos con la venia de la H Junta de Gobierno de la UNAM. Así es. Este programa es muy importante porque tiene, a mi juicio, 3 como grandes aristas. La primera es articular los distintos proyectos que implican prevención, mediación y construcción de cultura de paz que ya se venían dando en la UNAM desde otros programas universitarios, ya sea en el ámbito de la movilidad humana, en el ámbito de la igualdad sustantiva de género o incluso en el ámbito forense y de seguridad ciudadana. El segundo lugar es construir procesos desde el bachillerato de diseño de mapas y programas curriculares formativos que estén incorporados de manera estructural a la formación desde los primeros años y a su vez que tengan acompasado sus contenidos con los propios programas de formación a nivel de licenciatura y de posgrado. Y en tercer lugar, la formación, yo diría que es un poco como el estilo y la visión de la maestra Leticia Cano, directora del PUPAS, del Programa de Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias, en el sentido de fortalecer distintas iniciativas que implican metodologías, diagnósticos compartidos, buenas prácticas, diseños o codiseños de políticas públicas que a su vez acompasen o recuperen o tracen nuevas trayectorias para desarrollar comunidades de paz desde las organizaciones de la sociedad civil, instancias gubernamentales, proyectos de investigación e intervención con profesionales expertos de lo social o expertas de lo social, y por ahí un poco vamos caminando, estimado Francisco. Muy bien, una pregunta. Maestro, doctor, Pedro Isnardo, Daniel Samperio de En Su Tinta Radio. Doctor, preguntarle, ya mencionó algunas medidas implementadas por la Universidad Nacional, sin embargo, ¿qué hay de la parte gubernamental? ¿Cuáles son los retos y qué hace falta para potenciar todavía más esta cultura de paz y erradicación de las violencias? ¿Qué temas están pendientes en la agenda? Yo creo que hace falta un proceso que afiance lo que se ha tratado de posicionar muy bien en estos 7 años particularmente de el nuevo régimen de la Cuarta Transformación, donde el énfasis es la atención de las causas sociales de la violencia. Correcto. Esa parte, a mi juicio, debe tener al menos 3 grandes vertientes de fortalecimiento. Uno, una política pública de prevención que no se nota lamentablemente, que solo se esparce a través de los programas sociales, pero sin indicadores y sin variables y sin categorías que ya en la historia de las últimas décadas del mundo
ya se ha consolidado desde el ámbito científico, es decir, ya hay ciencia de medición y de impacto de la prevención de violencias orientada a la cultura de paz. En segundo lugar, creo que es muy importante acercar más la política pública a la política social, es decir, que los parámetros de actuación más allá de los programas sociales universales y los beneficios focalizados que se han logrado esparcir en beneficio de los distintos segmentos que tienen distintos, a su vez, niveles de vulnerabilidad, se construyan trayectorias de impacto para que a su vez se logre, por ejemplo, con los programas de género federal y los programas que desarrollan diversas universidades a su interior, etcétera, etcétera, homogenizar estándares, establecer intervenciones diferenciadas, comprensivas, desarrollar metodologías de impacto desde los beneficiarios y no desde quienes desarrollan e implementan los programas, etcétera, etcétera. Y finalmente, la capacidad de incidir en lógicas desde las redes sociales digitales a un nivel mayor para la prevención de comportamientos disruptivos, sí, que implican violencia, que implican discriminación y que implican odio relacional. Y en esa parte, por cierto, dicho sea de paso, con el maestro Francisco Vázquez, pronto vamos a intentar a nivel de iniciativa fundacional ofrecer una convocatoria nacional para un concurso preventivo donde adolescentes y jóvenes del país estén convocados a dar su huella y a evitar y prevenir sustancialmente estas dinámicas letales para la convivencia y que evitan en efecto pues la construcción de comunidades de paz. No, hombre, y además muy bueno tu recordatorio, doctor, de los pendientes que tenemos. Pero antes de que te nos vayas, quiero preguntarte sobre los espacios donde se deben desarrollar estas acciones. Queda claro, en el caso del PUCPAS, bueno, pues son espacios relacionados con la propia universidad. Pero, ¿qué tienen previsto que pudiera ser hacia afuera? Y lo digo por lo siguiente, doctor. De pronto, la inopia, la ignorancia, lo digo con todo respeto, pero con mucha contingencia, la indiferencia, el desconocimiento, la falta de habilidades, de espacios donde de manera natural debieran desarrollarse estas iniciativas. Por ejemplo, los propios municipios, sus direcciones de desarrollo social, sus direcciones de cultura, sus direcciones de educación. De verdad, luego nos topamos con funcionarias, de verdad, muy lejos de conocer estas nuevas metodologías con relación a lo que está sucediendo en la universidad. ¿Ustedes están buscando algunos vínculos, garantizarlos, sobre todo de trabajo externo? Porque hacia la comunidad pues queda claro que así va a ser, pero hacia afuera, ¿cómo lo tendrías previsto, doctor? Yo diría que por el PUCPAS que lo coordina la maestra Leticia Cano, sí, a nivel UNAM, que hemos estado comentando, machacando hoy, hay como al menos 3 vertientes. Uno de ellos es, ya se desarrolla un proceso cualitativo de construcción de comunidades de paz con inversión incluso de la Fundación UNAM a nivel bachillerato, bien, donde se involucran todos y cada uno de los planteles de la UNAM para interiorizar desde las propias generaciones de jóvenes educandos la cultura de paz y ponerla en práctica y generar sinergias propositivas y eficaces en las convivencias. Bien. Otro más es un encuentro que se va a inaugurar seguramente en marzo o abril del próximo año de SEGOV, como organizaciones de la sociedad civil y las universidades, particularmente la UNAM, sí, que tienen trayectorias propias, internas o no, de formación de jóvenes, liderazgos y profesionales con cultura de paz. Y la tercera, que sería más la mía, más algo que no hemos hablado con la maestra Cano, pero que creo en la lógica de tu pregunta. Sí. La tercera sería un seminario latinoamericano de cultura de paz, ya, que también se impulsaría con la oficina
élite UNAM latinoamericana y el PUCPAS en torno a estos temas importantes, particularmente en materia de género, cuidados y cultura de paz. Y la cuarta, que es un poco más mi visión, yo sí creo que hace falta, y un poco en la lógica de Samperio, hace falta formar estructuralmente, refundar estructuralmente la epistemología, la cosmovisión, las metodologías en todas las instituciones de política pública y política social del país, que interioricen en lo fundamental estos temas y metodologías de interculturalidad, de cultura de paz, de prevención de las violencias y de igualdad sustantiva de género y, por supuesto, desarrollo comunitario. No, pues ya dejaste la tarea, doctor. Yo espero que ya para el próximo semestre tengas todo este aparato metodológico listo para que ya nos cuentes qué es el cuarto pilar por el cual trabajar. Pues, doctor, te agradecemos muchísimo tu participación en Su Tinta Radio, en esa radio 97.3 del FM. Gracias de verdad por molestarte en este sábado, obtener esta llamada con nosotros. ¿Algo que desees agregar? No, hombre, siempre a la orden, un verdadero beneplácito, privilegio estar con ustedes, profesionales de primera que le dan su lugar a la cultura, a las artes, a las humanidades y sobre todo sensibles a las dinámicas de lo que no se está haciendo y de lo que debe hacerse con mucho tacto y mucha capacidad de convocatoria siempre. Abrazo fuerte. Muchas gracias, doctor. Muy buena tarde. Gracias por tus comentarios tan generosos. Pues tuvimos en la línea al doctor Pedro Isnardo de la Cruz, uno de los responsables del Programa Universitario de Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya líder es, ya lo dijo, la maestra Leticia Cano Soriano, a quien además enviamos un muy fuerte abrazo, una funcionaria universitaria muy comprometida, 24 horas realmente, y con una visión desde el trabajo social muy peculiar en el sentido de la innovación social que se requiere, el trabajo sí metodológico, pero también de una mirada profunda hacia las problemáticas que ella pues viene estudiando desde hace mucho tiempo. Entonces, así que pues muchísimas gracias a la escuela, al académico y a todos quienes gravitan en torno a este tema. Daniel, creo que nos tenemos que ir a una pausa, ¿verdad? Es correcto, maestro. Nos vamos al último corte del programa. Están en Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. En nuestros aeropuertos se cuentan y se crean historias. Aquí los abrazos te esperan, los sueños despegan y las distancias se acortan. Porque volar no es solo llegar a otro lugar, también es volver a lo que amamos. En cada vuelo, en cada regreso. Grupo Mundo Maya, Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Me acuso de ahogarme en el mar rojo, mar de cólera, mar homicida, mar de sangre. Me acuso de ver rojo y de estrellar el espejo de la fiesta, astillas cintilantes, puñales imprevistos. Me acuso también de la rabia amarilla de perseguir al enemigo, de levantar el puente que me permita su huida. Me acuso de darme demasiada importancia y de amarme sobre todas las cosas. Me acuso de Elena Garro. Nada menos. En el marco, por supuesto, de su natalicio 109, maestro. 109 del 11 de diciembre. Es correcto. Es correcto, ahí estamos a 3, entonces ella nació el jueves pasado, digamos. Así es. Bueno, una mujer como ella puede nacer cuando quiera, como quiera, donde quiera, y nosotros tenemos la obligación de llevarla en la memoria con mucho conocimiento de lo que es su obra, de verdad conociendo mucho en torno a ella. Bueno, tuvimos la entrevista recién con el doctor Pedro Isnardo y lo digo y lo quiero
comentar por qué lo trajimos a la mesa, porque tuvimos la fortuna como Poetas en Construcción, platicarte muy rápido a ti y a nuestro querido auditorio, de participar en un concurso literario, nosotros como jueces, en distintas categorías que se llevó a cabo a invitación precisamente, entre otras cosas, de la directora de la estación aquí de Rocío Román, que pues claro, está en varias pistas, no solo la estación, está pendiente de la vida cultural del municipio, organizada por este certamen por la Dirección de Bachilleratos Tecnológicos. Fíjate bien, bachilleratos tecnológicos, que de entrada parece que lo tecnológico, ¿no?, lo apartaría de las humanidades. Falso, mito falso, sobre todo para los papás, mamás que están impulsando a sus hijos y que van a entrar a un bachillerato tecnológico de primer nivel. De lo mejor, lo mismo que hablar de un CONALEP, donde por supuesto se están dando materias de sensibilidad social, de formación social, de visión y de vocación social. Entonces, decirlo porque participamos en este certamen, decía yo, como jurado, en categorías como oratoria, cuento, poesía, pero también fueron 4, oratoria, cuento, poesía, y me está faltando uno, ahorita me acordaré, donde ensayo también, ¿no? Donde nos dio muchísimo gusto ver a colegas como nosotros muy interesados, disponiendo de su tiempo, pues son cuestiones honorarias meramente, disponiendo de su tiempo, trasladándose desde lejos para estar con nuestros jóvenes en sus escuelas, en sus lugares. No hierra la presidenta cuando dice una preparatoria cerca de la escuela. Créanmelo, entiendan el punto. Son los edificios que están detrás del pretexto de hacer comunidad, de vivir en comunidad cerca de nuestros profesores. Por ejemplo, recuerdo cuando las primeras veces que querían corregir hace muchos años temas de inseguridad, hablaban del policía de barrio, del policía de cuadrante, de este policía que en los 40, ¿no?, andaba como el sereno, caminando por las noches, pero además que lo conocía el vecino que salió por el pan, la vecina que salió por un elotito, cómo está, buenas tardes y todo eso. No lo pudieron hacer, recuperar esta figura, sería materia de interés, ¿no? De por qué no se puede recuperar, digamos, del gendarme, ¿no?, del policía de esquina, de barrio y todo esto. Bueno, pues esa es la razón de que se nos junte en esta comunidad, vengamos con mucho gusto. El concurso fue, digamos, de región, entonces invitó a alumnos, alumnas, profesores, profesoras, directivos de Chimalhuacán, de Chalco, de Nezahualcóyotl, es decir, del oriente del Valle de México, evidentemente. Se llevó a cabo en una escuela, en un bachillerato tecnológico que está aquí por Palacio Municipal, si no mal recuerdo fue el número 2, la sede. Platiqué mucho con los colegas profesores sobre cómo estaban viendo a nuestros jóvenes. Muy buenas generaciones, quiero decir, muy buenas generaciones. A ver, este mito de no, es que el reggaetón, es que ahorita el cuate que está tocando o va a tocar seguramente hoy aquí en el GNP Estadio, cerca de esta cabina, y que se llama Bad Bunny, ¿no? No, nos lo están echando a perder y todo eso. Falso, mito. Yo mismo dejo como epistemólogo tareas a mis alumnos de hermeneusis con las letras de este cuate, y luego les voy a traer cosas muy sorprendentes, una letra de la cual alumnas hicieron un análisis hermenéutico muy bueno. Muy bueno, y no nada más, bueno, lo han hecho del reggaetón, lo han hecho de otros cuyas letras, no todas las letras son las que pasan, o sea, de su disco, digamos. Claro. Pues sí, las más famosas son las que han de estar en TikTok y las que pasan en radio y todo eso, pero hay otras 2, 3 tantas, ¿no?, que hablan justamente de cómo lamentablemente perdieron un amigo por estar en la droga, por estar en malos pasos, hacen autorreflexiones muy poderosas. Hay un video, a lo mejor tú lo debes ubicar, debe ser de Bad Bunny, donde va en un tráiler, en la cresta, en un camión en la cresta, y va pasando por el fondo una costa, un mar. Y es un video poderoso del mensaje
de alguien que está replanteando algo en su vida. Muy interesante, o sea, cuando hace semántica de la imagen, cuando hace hermeneusis del texto y todo esto. Bueno, nuestros alumnos, lo que quiero decir es, se fajaron en en este concurso. Yo fui jurado de compañeros que hicieron poesía. Ya platicaríamos los bemoles porque pues los metieron a tratar de hacer poesía como en la más pura tradición, con ritmo, con rima, con versificados, con número de rimas contaditos, que si octasílabos, etcétera. Y bueno, eso requiere pues hasta una carrera si quieres, ¿no? Ahí aprovechamos para hablarles de lo que es hoy el verso libre, ¿no? Esta forma de hace muchos años de hacer poesía con cierta técnica que no necesariamente debe llevar hacia la rima, sí mantiene el ritmo, por supuesto. Es más, en el verso libre combatimos la rima. Un verso que rima no necesariamente va a ser bueno, en fin, desde el verso libre, en fin, platicamos de eso con ellos. Y igual lo hicieron mis colegas, quienes estuvieron con jóvenes que escribieron teatro, que escribieron cuento, que escribieron ensayo, y bueno, los que estuvieron en las declamaciones. Jovencitas muy bien plantadas, con una claridad en el pensamiento. El tema principal fue el 25N, ¿no? Con el Día Naranja, el Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque parecía que era un tema repetitivo, pues cada quien con su talento hizo de eso magia. Entonces, activismo cultural. Ahorita ya me va a alcanzar a hablar de otro municipio en Puebla que está haciendo cosas verdaderamente mágicas y maravillosas. Yo creo que lo podremos tratar la próxima emisión, si me lo concedes, Claro que sí, donde justo nos metemos en este activismo cultural. Ya no estoy hablando de eventos culturales, ya no estoy hablando de promover la cultura. Activismo cultural, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes. Eso como un resorte poderoso, al ser un activismo donde hay un planteamiento de a dónde llevar las cosas frente, ya lo decía el doctor Pedro Isnardo, ¿no? Las violencias que nos acosan, los estereotipos, cómo nos lastimamos de las distintas formas en nuestras convivencias diarias, y al revés, cómo gracias a eso podemos hacerlo diferente a partir desde la palabra honesta. Perfecto, maestro. Oye, yo tengo una pregunta un tanto para reflexionar. Con toda esta experiencia que vivió en los bachilleratos tecnológicos, ¿considera que hay una deuda pendiente en la manera en que vemos o la sociedad ha visto a los jóvenes? ¿Cree que durante estos últimos años los hemos subestimado o visto de una forma anacrónica? Mira, más que deuda, porque eso nos metería entonces a perder tiempo en recuperar algo, fíjate cómo lo voy a plantear, más que deuda es tarea. La tarea que tenemos por delante. Ya por delante. Les estoy hablando de una realidad que viví con el bachillerato tecnológico que fue muy rico. Reitero, vi jóvenes íntegras, con muy buen discurso, respetándose en sus entornos. Te das cuenta, ¿no? El ambiente de la escuela, lo que ahí se vive, en fin. Profesores, profesoras. Claro, algunos hemos de ser anacrónicos en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, de vivir, en fin, tal vez eso le dé resultar a los jóvenes, pero ya cuando hablamos con ellos de tú a tú, en un planteamiento de horizontalidad, de apertura democrática, de ser, ¿no? Esta apertura del ser, desde el espíritu y todo eso, nos encontramos tan iguales y con el mismo propósito de estar bien, de sentirnos bien, de procurarnos bienestar, de darnos bienestar. Entonces, más de esto, por favor, a los bachilleratos tecnológicos, donde pudimos estar en este certamen, Nezahualcóyotl, Chalco y Chimalhuacán, más de esto, por favor, muchas felicidades y a seguir viviendo este activismo cultural. Y pues ya no nos alcanzó a comentar la feria la próxima semana, ¿cómo ves? Podríamos darle un repaso, ¿qué le parece, maestro? Pues, correcto, pues despida el programa, maestro. No, usted mero. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Esto fue una emisión más de En su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Agradecemos, por supuesto, la participación del doctor Pedro Isnardo. Maestro, muchísimas gracias. Un saludo al maestro Porfirio García Trejo. Como siempre, a nuestra directora Rocío Román y a todas las personas que hacen posible. En los controles, gracias, Abraham. Exactamente, Abraham en los controles. Y nos Quédese vemos con la programación de Enesa Radio. Buena música, buen acompañamiento. Siga siendo con nosotros, comunidad. Un fuerte abrazo. Nos vemos próxima semana. Hasta pronto.
un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En su Tinta Radio y cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima. Escuchas en esa radio 97.3 FM. En nuestros aeropuertos se cuentan y se crean historias. Aquí los abrazos te esperan, los sueños despegan y las distancias se acortan. Porque volar no es solo